Vamos a comenzar con una ilustración, y ya que mi mamá está aquí, voy a contar una pequeña anécdota que me pasó cuando era niño. Yo tenía aproximadamente entre 11 a 12 años. Estaba en quinto básico y pasé a sexto básico. Estaba estudiando en una escuela pequeñita, que normalmente en la sala éramos como entre 10 a 13 niños más o menos chiquititos, que era asistencia. Pero cerca de mi casa se hizo un colegio más grande, una escuela, donde albergó muchos niños, era muy popular. Entonces mi mamá me inscribió porque era más cerca, íbamos a pie, caminando, entonces íbamos a esa escuela nueva. Con decirle que era tanto los alumnos que cada grado de curso eran 3. Y yo había quedado en el sexto 3, era sexto 1, sexto 2, sexto 3. Y en cada aula tenía aproximadamente 34 a 37, 38 por asistencia. Entonces, si usted ve la comparación de alumnos, era bastante. Y para mí fue bastante. Con ende que esto a mí me perjudicó mi concentración. Pero despertó algo conmigo, mi maldad. Me empecé a portar mal. Me empecé a echar a los profesores, empecé a molestar a los compañeros, empecé a hacer muchas maldades. Con decirle que no llevaba ni la mitad del semestre y ya tenía 3 anotaciones negativas. Un día me llamaron a la Inspectoría General y el inspector me llamó y me dijo: señor Herrera, venga para acá. Me dice: estoy viendo en el libro aquí que usted tiene como 3 hojas negativas. Me dice, y solamente de esas 3 hojas tiene 2 positivas y son chiquititas. Entonces me dijo: según los estatutos, según las normas del colegio, usted está ya postulando para un alumno que merece expulsión. Y a mí me puso entre la espada y la pared, pues, entonces no sabía qué hacer, pues ya estaba pensando: mi mamá me va a retar, no sé qué va a pasar de la casa, dónde voy a encontrar colegio. Con tal que en eso despertó en mí, y con la mirada desafiante del inspector general, le dije: me comprometo a portarme bien. Y ese fue mi compromiso. Ya, me dijo: muy bien, como que estaba esperando la respuesta. Y dio vuelta al libro, ponga su nombre y su firma. Y ahí estaba mi compromiso a que yo tenía que portarme bien para no ser un alumno que fuera expulsado del colegio. Y a través de esta historia, lo que me pasó a mí, cada uno de nosotros en la sociedad vivimos lo mismo, y aunque no se den cuenta. Porque en nuestra sociedad y cultura, cada uno de nosotros vivimos estos tipos de compromisos, donde nuestra palabra tiene que ser verdad. Si no, fallamos. Y esto estructuralmente, jerárquicamente en el país. Por ejemplo, tenemos a nuestro presidente de la República. Cuando él sale electo el presidente ante el Congreso Nacional, él hace un juramento, y con la mano en la Constitución, que él se compromete a respetar la Constitución y las leyes de la República. No solamente ellos, sus ministros, también los diputados, los senadores, también, por ejemplo, personas que tienen oficio, doctores, magistrados, jueces, personas que están en las instituciones en cuanto a militares, donde hacen un juramento a la bandera. Y eso es un compromiso de cada uno de nosotros que estamos en una sociedad, que realmente tenemos que vivir con nuestro compromiso, y nuestra palabra tiene que valer. Pero no creo que usted nos haya salvado, porque también nosotros, como personas laicas en la vida, también vivimos bajo compromiso. Si usted tiene una casa y paga la cuenta de luz, si usted no paga la luz, se le corta la luz. Si usted también tiene servicios de tarjeta de crédito, usted firma esos compromisos en la tarjeta de crédito, ¿qué hace? Tiene que comprometerse a ser responsable y pagar sus deudas. Y en toda la relación, en todo lo que es la área de nuestra vida, vivimos bajo esos compromisos. Y aunque no lo notemos, eso es parte fundamental de nuestro juramento. Es que nuestra palabra tiene que valer. Por ende, todo en el mundo y todo en cuanto a la cultura de la sociedad, vivimos bajo un compromiso y una lealtad en cuanto a una relación donde hay 2 partes o más, pero siempre se dice 2 partes, donde nosotros tenemos que ese compromiso de relacionarnos. ¿Para qué? Para que no haya consecuencias, porque consecuencias pueden haber que pueden ser muy desastrosas. Nosotros, como presbiterianos, creemos en la teología del pacto, y esa es nuestra interpretación en cuanto a la Biblia. Porque eso nos caracteriza a nosotros, que somos presbiterianos, porque creemos que Dios hizo un pacto con nosotros en sí mismo. Ni siquiera nosotros éramos parte de ese pacto, sino que Dios hizo un pacto en sí mismo, jurando una relación con nosotros, que Él iba a estar siempre con nosotros.
Y eso nosotros creemos como presbiterianos, en donde Dios hace una relación con la humanidad. En términos de relación, Dios es parte donde vienen estipulaciones y también vienen amenazas o bendiciones, dependiendo de cuál sea el cumplimiento de cada una de ellas. Pero Dios es fiel. Y eso creemos nosotros, que Dios, a través de llamar a un pueblo, Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios, cuando pasó por el monte de Sinaí, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y por lo tanto Dios juró por sí mismo que Él iba a estar con ellos. Y por ende, el centro del pacto, en cuanto a que nosotros podamos entender cómo Dios se compromete con nosotros, es cuando Dios le dice a Israel: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es una relación entre dos partes donde Dios se compromete que yo seré su Dios, pero ustedes tienen que ser mi pueblo. Y aquí estamos viendo en el texto en el cual leemos el día de hoy, primeramente por darle un contexto a lo que haya pasado, porque después de que Nehemías terminó los muros, Nehemías hace un censo y luego el pueblo se reúne, ¿para qué? Para leer, oír la ley del Señor. Y ese Esdras, el que lee la ley de Dios. Todo el pueblo estaba reunido, desde el más pequeñito hasta el más grande. Todos estaban oyendo, y la traducción donde los levitas estaban haciendo para que el pueblo pudiera escuchar y entender lo que se le estaba hablando. Ellos comprendieron que podían celebrar la fiesta, porque leyeron donde estaba la ley que decía que tenían que celebrar la fiesta. Y a través de la fiesta, ellos todos los días, en esa fiesta, se juntaban y se reunían para oír la ley de Dios. Y como resultado de eso, los levitas alzan una adoración a Dios. Y esa adoración a Dios exalta a Dios como creador, lo exalta como redentor, lo exalta como legislador, como ejecutor de disciplina también, pero sobre todas las cosas como salvador y juez. Donde el pueblo responde a través de esto, conociendo a su Dios, que Dios tome en cuenta la aflicción que estaban pasando. Y este sermón se llama una aceptación al pacto, donde nosotros como personas también podemos comprometernos y aceptar el pacto de Dios. Y aunque usted no se dé cuenta, usted también fue parte de esa aceptación del pacto de Dios en su corazón. Con solamente decirle que con su bautismo, con su juramento, con aceptar a Cristo que es su Salvador, ya está siendo parte de un juramento en su corazón donde cree que Dios es su Redentor. Por ende, vemos en el primer punto que le puso por nombre un acuerdo de compromiso. Aquí se estaba llevando a cabo que Israel, después de oír la palabra de Dios, el pueblo se estaba uniendo. Se estaba uniendo en sí, sobre todo los líderes del pueblo, se estaban reuniendo y se estaban afirmando en su corazón que algo tenían que hacer. Esto nos da a entender a nosotros que no es que se haya leído la lectura y que afirmativamente de inmediato ellos hayan aceptado hacer un compromiso. Esto pasó un periodo de tiempo, normalmente quizás haya pasado una semana y media, donde el pueblo se reunió de nuevo para poder hacer este tipo de compromisos. No es que haya sido que terminó la ley y lo comprendemos al Señor, hubo una reflexión en ese periodo de tiempo. Entonces el pueblo empezó con el primer versículo, para que me acompañen si tienen su Biblia, el primer versículo del último capítulo del 9 de Nehemías, 38, dice: a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes. Vemos que el pueblo oyeron la ley, y sobre todo estos líderes principales del Jerusalén, donde el pueblo había sido afligido, o sea, el pueblo había sido infiel, pero aún así ellos vieron que habían sido infiel, hubo un quebrantamiento en su corazón. Como le dije, fue un periodo de tiempo, no fue que algo haya sido de inmediato. Donde vieron que Dios, a través de la ley, de su palabra, sacó sus pecados, sacó sus intenciones de su corazón, y donde ellos estaban dándose cuenta que no estaban marchando en el camino donde Dios le había dicho, sino que estaban dando otro camino. Ellos, sobre todas las cosas, como pueblo, como Jerusalén, se dieron cuenta que estaban viviendo en aflicción por causa de la impunidad de este pueblo que lo estaba imponiendo a través de impuestos, que eran los asirios,
que eran los persas, perdón, que estaban imponiéndole en su propio pueblo, donde Dios le dijo, mira, si tú me obedeces, tú vas a ser libre en el lugar que yo te dé, pero tienes que estar conmigo. Pero si tú me desobedeces, te voy a entregar a otro pueblo. Y aquí estaba pasando eso, que Jerusalén estaba esclavizado del yugo del imperio persa. Entonces el pueblo se dio cuenta de eso, que como dice, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. El pueblo ahora estaba demostrando su fe. Y en principio comienza de manera llamativa, porque nosotros podemos ver que dice el texto que firmaron en un documento. Y esto es como que nosotros, por ejemplo, como iglesia, como juntemos 3 líderes, juntemos el pastor, unos líderes, unos hermanos directores y unos hermanos miembros, y nos reunimos y pensamos, ¿sabes qué? Hagamos esto, comprometámonos con el Señor para seguir estando en la obra y que no nos desanimemos. Bueno, perfecto, vamos a la notaría y lo comprometimos todos nosotros. Esto es lo que estaba pasando aquí. Porque esto es un dato de los historiadores. Que algunos historiadores señalan que en este periodo de tiempo, en esta época de Nehemías, Esdras y Nehemías, la autoridad estaba haciendo un cambio de autoridad, de la oral por la escrita. Si usted se pone a leer Esdras y Nehemías, dése cuenta de algo, que lo que más hay es tratado, lo que más hay son cartas, lo que más hay es que el rey Ciro manda un poder a través de una carta, una autorización que hagan esto y esto otro. Donde Sanbalat acusa a Nehemías, manda una carta. ¿Se da cuenta? Entonces, las cartas, en cuanto a los documentos, en este tiempo se estaba haciendo formalizando, que ya no era como una persona que represente al rey, sino que el mismo papel, selladito, cerrado, podía representar la autoridad de la persona que lo mandaba. Y esto, a pesar que el pacto del pueblo se estaba siendo renovado con el Señor, eso primeramente lo que estaba en ellos, en su corazón tenían que despojarse de algo, y era del pecado. Y no puedo hablar del pecado, se estaban despojando, porque eso viene de otra predicación, para que venga la próxima que viene el otro domingo, si Dios quiere. Pero ellos también, al oír la ley, ellos se estaban dando cuenta que tenían que celebrar las fiestas, los tabernáculos, los pentecostales, se estaban mostrándose o viéndose cómo eran realmente el pueblo de Dios tenía que ser, cómo Dios quería que fuera su identidad. Y ellos se estaban dando cuenta de eso, de su identidad, de que Dios, como los creó. Ellos estaban reconociendo que Dios había sido fiel en su pacto y ellos no. Y sobre todas las cosas, ellos se estaban dando cuenta que tenían que tener una relación con el Señor, porque no la estaban teniendo tampoco. Entonces, hasta este tipo de compromisos vienen los líderes, donde dice que en el documento señalado, ¿quiénes estaban? Primeramente los jefes. ¿Y los jefes quién eran? Gobernador o príncipe, donde ahí estaba Nehemías y los que estaban con él. También estaban los levitas, los que estaban a cargo de enseñar la ley. Y estaban los sacerdotes que también eran los que estaban como ayudadores de intérprete de la ley. Y sobre todo esto, como estaban ellos al principio, Dios lo estaba dotando también de sabiduría y de conocimiento, lo estaba dotando de enseñanza, exhortación. Ve que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en ellos para redarguir realmente como identidad, ellos tenían que ser como pueblo. Entonces, todo esto el Señor lo estaba dando un dote a través del Espíritu Santo. Y esto lo deja entender que en la ley santa de Dios queda claro el camino que tenía que tomar el pueblo. No solamente basta con una confesión, sino que una declaración al Dios vivo, que tiene misericordia con su pueblo. Y hay aquí una decisión del pueblo de Dios a obedecer y vivir de la ley de Dios y vivirla en ella. Es importante nuestro compromiso con la palabra del Señor. No solamente nos queda como ello para que nosotros podamos ver, está bien, está haciendo un compromiso, sino que no, es un compromiso también en unidad como en la iglesia de nosotros como somos, sino que no solamente vale el pastor, sino nosotros lo identificamos como iglesia presbiteriana, que el poder es administrado de una forma diferente a otra iglesia. No somos una iglesia episcopal, somos presbiterianos, donde hay una elección democráticamente por hermanos para que ellos puedan dirigir en cuanto al orden de la iglesia, la administración. Por ende, hermanos, eso también es una responsabilidad enorme de cada uno de nosotros. Porque también nosotros tenemos que escoger a nuestros buenos líderes. Si usted no escoge a un buen líder y solamente lo vota por él, por simplemente eso, porque le cae bien, porque comparte harto con él,
porque a lo mejor tiene una buena comunión con Él, pero realmente está demostrando ser un buen líder, está dando las características para eso. Eso es importante para nosotros como iglesia, que nuestros líderes, lo primero que todo, tienen que ser humildes, tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Estos líderes tienen que ser iguales a Cristo, así como Pablo dijo, sean imitadores a mí, como yo de Cristo. Tienen que servir al pueblo, no ser egocéntricos, no ególatras, no unas personas que quieran que toda la iglesia venga y le haga una adoración a ellos y no al Señor. Es una responsabilidad bastante de un líder, porque así como nuestro Señor, como Pablo dice en Efesios 4:11, miren lo que dice Pablo, y Él dio a algunos de ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios, el Señor, no hace una iglesia por sí. Ya, hagamos una iglesia, mira, salvemos a estas personas y ahí que la arreglen como pueden. Dios abastece a su iglesia. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor promete resguardo a su iglesia. Y eso es lo importante, hermano, que nosotros podamos entender que escoger estos líderes tienen que ser personas iguales a nuestro Señor Jesús, como en esa dirección. Tienen que ser humillados, tienen que ser humildes en su corazón. Porque así como nuestro Señor nos dijo, cuando se nos manda a hacer un trabajo y cuando se nos diga qué es lo que hicimos, el Señor dice que nosotros tenemos que responder, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Y esa es la voz de su corazón de un líder que tiene que tener. Por eso es importante, hermanos, como iglesia, saber cómo el corazón de nuestros líderes. Investíguelo, hable con ellos, cuál es su intención en su corazón, para que ellos también el día de mañana puedan representarla a usted en la iglesia y puedan seguir la obra del Señor. Y el segundo punto se llama un servicio al compromiso. Nosotros, como cristianos, cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento como hombres que Dios capacita, carismáticos, donde los elige y los dota de sabiduría, conocimiento y de palabra, y ellos son los que encargados de ser como intermediarios entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, Moisés, Dios le dio la ley, le dio la sabiduría para elegir al pueblo. A Josué, por ejemplo, cuando Dios le dio la capacidad para conquistar, ¿cierto? De un hombre estamos hablando. Por ejemplo, de Sansón, que le dio la fuerza para tener y luchar contra los filisteos, y de David, también de reinar a un pueblo según el corazón, conforme al corazón de Dios. Pero nosotros estamos viendo que Dios eligió a una persona y de esa persona Dios trabajaba. Pero aquí estamos viviendo y viendo totalmente todo lo contrario. Porque el tema principal del libro de Nehemías es que Dios elige a su pueblo y de ellos lo hace trabajar en forma unida. O sea, el pueblo de Dios como un todo. Y ese es el tema de este libro, del libro de Esdras y Nehemías, en que Dios ya nos da el dote a una sola persona para luchar y conquistar y ser un conquistador, un luchador y un rey para que sea un intermediario del pueblo, sino que aquí están siendo todos. Todo el pueblo está siendo estructurado a través del Espíritu Santo para llevar una labor. Y si vemos esta lista del capítulo 10, del versículo 1 al 28, vemos que es una lista muy larga. Si se dieron cuenta, había una lista muy larga. Pero sobre todo esta lista es una lista legal. Como dije anteriormente, el documento tiene que ser así, legal. Como nosotros vamos a la notaría, legalmente. Y a través de esta lista podemos ver muchos hombres, por ejemplo, en la categoría de líderes, sacerdotes, levitas y también personas laicas, personas comunes y corrientes, también están en esta lista de compromiso. Pero ¿quién encaja primero en la lista? Nehemías. ¿Y por qué está Nehemías primero en la lista? Primeramente Nehemías está porque él fue un hombre humilde y sencillo ante el Señor. Y si vemos las características de lo que vemos hasta aquí, porque después vamos a ver un Nehemías más adelante, más impulsivo, pero hasta aquí vemos a Nehemías que no fue una carga para el pueblo. Él podía ser una carga para el pueblo porque él podía haber cobrado impuesto al pueblo donde estaba. Como gobernador, él tenía el derecho de cobrarle al pueblo un impuesto para poder vivir bien, y él no lo hizo.
Él redimió incluso a algunos judíos que fueron vendidos en el exilio, en el extranjero, para ser esclavos. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías? Él los compró para que no fueran esclavos en un pueblo extranjero, sino que fueran unas personas libres en el pueblo de Jerusalén. Fue caritativo. Fue un hospedador también, hospedó más de 150 judíos y les dio alimento en su hogar, y ellos también le sirvieron como ayuda a él. Y sobre todo la forma fue un resolvedor de conflictos, donde él vio que el pueblo, los más ricos, se aprovechaban de los pobres a causa de la usura, y él puso para leer esto y dijo: no hagan esto. Si somos hijos de Dios, ¿cómo van a hacer esto ustedes? Sobre todas las cosas, Nehemías encaja como primer hombre, donde podemos ver un tipo también de nuestro Señor. Una persona humilde, una persona que ama al pueblo de Dios, una persona que se entrega y que por sí mismo no se aprovecha de ella, sino que todo lo contrario, sirvió al pueblo con humildad. Se entregó a sí mismo al pueblo, incluso dio de su propio bolsillo, que eso se me olvidó anotar y ahora me acordé, para la ofrenda y la acta del pueblo, de su propio bolsillo, ni siquiera de alguien más. Y aquí no solamente Nehemías era testigo, como les dije anteriormente, los sacerdotes, los levitas del pueblo, y esta parte fundamental de cada nombre de ahí tiene sus características, en cual ellos cumplen una función, y esa función es ser testigo. Y el ser testigo, eso significa que cada uno de ellos cumple un rol en hacer un pacto con el Dios. Y no solamente eso, son determinados incluso hasta de castigar a los que han quebrantado el pacto. Ellos incluso podían castigar a las personas que si no cumplían el pacto, el compromiso que estaban firmando aquí, ellos como testigos podían también llevar a esas personas a tribunales y castigarlas y sufrir todas las consecuencias de la ley de Dios. Pero eso es importante. Cuando estos testigos que estaban aquí, estos nombres, todos ellos tienen también una diferencia en cuanto a que si respetan ese compromiso que estaban haciendo, pueden ser de bendición para el pueblo. Pero si no respetan ese compromiso, pueden ser incluso para maldición del pueblo. Y esto es importante, hermano, a través del compromiso que cada uno de nosotros como personas, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que llevar en cuanto a la palabra del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos un compromiso, y cada uno de ustedes sabe cuál es su compromiso con el Señor. Pero pregúntese a usted mismo: ¿ha hecho ese compromiso? ¿Lo ha aceptado, lo ha llevado en su vida para aplicar ese servicio en el cual el Señor le dio a usted para poder ser una ayuda a la iglesia? Esto es importante, hermano, porque nosotros como personas cristianas, como hermanos y pueblo de Cristo, sabemos que la palabra de Dios es fundamental para nosotros para poder poner en práctica todo lo que creemos y confesamos. Y eso es importante, que si vemos, por ejemplo, a un hermano que cae en pecado, que cae en tentación, tenemos que hablarle con amor, con humildad y orar sobre todo por él. Tenemos que darnos cuenta también que nosotros como testigos, porque el Señor dijo que nosotros éramos testigos de Él. La iglesia, tú eres testigo de Cristo, hermano. Y cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, tú eres testigo aquí en la tierra de Cristo. Y si tú sufres tanto persecución, sufres que te molestan, sufres de bullying y sufres muchas cosas, déjame decirte que también nuestro Señor Jesús, el mundo lo rechazó. Y Él dijo: si me odian a mí, también lo odiarán a ustedes. Hermano, el ser cristiano no significa algo que podamos vivir felices, contentos, siempre con la cara llena de sonrisa. El ser cristiano también va en nosotros el sufrir. Porque nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros. Muchas veces cuando nos vemos mal, cuando nos vemos tristes, muchas veces pensamos y decimos: voy al psicólogo porque estoy mal, no sé qué tengo muchas cargas de muchas personas. Yo me imagino que el Señor hubiera ido al psicólogo, estaba pensando antes de ir a la cruz del Calvario y pensando en un psicólogo, en una persona para que le pudiera ayudar en el compromiso, en la obra que Él tenía que hacer. Cuando usted está desesperado, está mal, hermano, en su corazón, lo primero que tenemos que entregar nuestra carga a nuestro Señor. Porque la iglesia es parte fundamental de que nosotros tenemos que servir a los demás y llevar nuestras cargas unos a otros. Santiago dijo: confesamos vuestros pecados unos a otros. Y eso significa: lleven sus cargas unos a otros. Si yo estoy mal, yo le voy a decir a mi hermano: estoy mal. Y mi hermano, ¿qué va a hacer? Recibo tu carga y oro por ti, hermano. Y si hay algo que te puede hacer y ayudar, gloria a Dios. Eso es el compromiso, el ser testigo, en ser una unidad en el pueblo. Y eso es lo que estaban viviendo aquí el pueblo. Porque si usted ve realmente, desde Génesis hasta aquí, el pueblo nunca había tenido esta unidad que estaba pasando en este momento. Esdras y Nehemías es parte fundamental
de la reforma de la palabra de Dios, en donde aquí se estaba aplicando la ley de Dios, la ceremonia, el compromiso de un pueblo que tenía que ser fiel a su Dios. Por eso el tercer punto dice que lo puse por guardar su palabra, donde el capítulo 10, versículo 29 dice: y se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Y esta es la parte fundamental en donde llega la conclusión del pacto. Aquí el pueblo de Dios estaba haciendo un pacto y la conclusión de ella es jurar. Ellos determinaron cada uno de ellos en cuanto a su labor en jurar en sí para poder cumplir este pacto. Y el pacto se refiere primeramente en guardar la ley. Y solamente guardar, sino cumplirla. Porque ya oyeron la ley, la guardaron, ahora tienen que aplicar y cumplir la ley. Eso seguía haciendo ¿para qué? Para poder tener una relación con su Dios. Pero aquí quiero que se tengan un poco y decir un poco un énfasis sobre la ley. Porque en la ley, aquí se habla de la ley, y la ley es el centro de la narrativa de la historia de lo que estamos viendo aquí. Y no solamente aquí, en todo el libro. Porque hasta aquí podemos ver que la ley sigue, dice que tenían que cumplir la ley y comprometerse a cumplirla. La palabra del capítulo 8 del libro de Nehemías, hasta aquí, hasta el día 29, la palabra ley se repite 18 veces. Y por lo tanto, si se repite 18 veces, cumple un rol fundamental en cuanto a un énfasis para poder darle un poco de entendimiento a qué significa. Y si ustedes se acuerdan lo que leímos recién, en el Salmo 19, donde dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, y habla de la naturaleza. Vean ustedes que hablan de la naturaleza y la perfección de ella. Pero ¿saben lo que dice el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta. Y sigue la ley de Jehová, que restaura el alma. Y si usted se da cuenta, hay una comparación. Y la comparación que hace la ley es que una comparación como la naturaleza es tan perfecta y hermosa. Vean la naturaleza, viajen cuando viajen. Cuando Hernán, cuando me dijo que fue a Isla de Pascua, ¿cómo era la Isla de Pascua de Hernán? Lindo. Ven la naturaleza, el paisaje, la belleza hermosa. Así también la ley de Dios, hermosa y perfecta. Por lo mismo, esta ley cumple un rol fundamental en el énfasis del pueblo, donde Dios le dice a los levitas: por tanto, guarden mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá y se los cumple. Yo soy el Señor tu Dios. Por eso, hermano, la ley era el Pentateuco para Israel, y la ley para nosotros es la palabra de Dios que está aquí. Esta es la ley. Aquí está la palabra de Dios. La ley, para nosotros traducirla es como la palabra de Dios en general. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado en que nosotros, como iglesia, queremos que toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es como dice Pablo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para derruir, para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios, la ley. Y no solamente eso, es como nuestra espada. La palabra de Dios y la ley es nuestra espada, donde en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa el alma, el cuerpo, las coyunturas y todo y la quebranta. Y que no podemos avergonzarnos de esta palabra, de esta ley, donde dice en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y no solamente eso, también tenemos que tener cuidado con ella, hermanos. Porque aquí puse una reflexión para que usted también reflexione y para que también pueda entender lo que va el mensaje. Es que nuestras intenciones en ayudar a Dios, en creer que estamos haciendo cosas buenas, también puede ser algo que estemos perjudicando a la palabra del Señor. Si se acuerdan, y ojalá algunos que se hayan leído, ojalá se puedan acordar, en 2 Samuel capítulo 6, versículo 3, hay una historia, y es la historia de Usa. Cuando al pueblo de Dios se le quitó el arca, los filisteos, antes de ser el rey David, después los filisteos le empezó como a tener mala suerte el arca. Y ellos por temor creían que Dios le estaba dando mala suerte, lógicamente, pero ellos estaban suponiendo, según su cosmovisión, entonces ellos dejaron el arca. Cuando el rey David asumió como rey, él dijo: tráiganme el arca y tráiganmela acá, porque la presencia del Señor tiene que estar aquí.
y mandaron a Usa, a un israelita. Y este Usa fue a buscar el arca, estaban en dos coyunturas de bueyes, y él estaba transportando el arca con esas dos coyunturas de bueyes. Resulta que estaba transportando y un buey se tropezó, se cayó y el arca se iba a caer. Y él por su intención fue y la agarró y se murió. ¿Por qué se murió? Porque tocó el arca, estaba en la presencia del Señor. Aquí es donde tiene que tener cuidado. Porque él se murió porque él era un israelita. Y los israelitas sabían que el arca del pacto de Dios tenían que transportarla los levitas. No una junta de bueyes, unos levitas. Y él sabía que los levitas tenían que transportar el arca. Y él la transportó en estos bueyes, que no fue la intención de tocar el arca, no solamente eso. Fue su buena intención, pero la palabra de Dios dice no. Yo digo que los levitas lleven el arca y ellos tienen que hacerlo. Por lo tanto, nuestra intención puede ser muy buena, pero si no está en la palabra de Dios, en la ley, podemos estar estorbando y podemos estar incluso luchando contra Dios. Y eso es importante como iglesia, hermano, que nosotros tenemos que unirnos a través de la palabra del Señor. Como iglesia, como líderes, como miembros, como cada uno de nosotros, estamos puestos a la palabra de Dios. Tanto testigos como Cristo, tenemos que tener la palabra del Señor. Y esto es importante, hermano, porque el compromiso de la iglesia comienza a través primeramente de los líderes. Ellos demuestran una manera de vivir piadosa para el Señor. Y nosotros tenemos que ver eso, hermanos, como iglesia, porque de nosotros depende los líderes que estén arriba, porque nosotros lo escogemos. Lógicamente el Señor lo permite, pero el Señor nos deja una responsabilidad. Donde la iglesia está armando, donde está dando el ejemplo de vivir nosotros aquí como iglesia, tenemos que ser personas que sirvan al compromiso de la obra de Cristo. Y eso es importante, hermanos, como líderes. Los miembros verdaderos de Cristo tienen que ser testigos de la obra. Y eso no solamente eso, luchar por la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar velando, incluso hasta por los escogidos. Si hay un hermano caído, un hermano que cayó en tentación, velando, orando por él. Y ojalá que el Señor nos dé un día para hablar con ellos, que el Espíritu Santo los pueda transformar de nuevo y entrar en sí. Es una labor que Dios la hace, hermano, y la hace. ¿Usted la ha hecho para orar por su hermano, por alguien que está caído? No debemos descuidar la palabra, en el cual ella es nuestro único modo de fe y conducta. Aplicarla de manera que el Señor demanda a nosotros vivir por ella. No solamente nosotros, hermanos, como podemos terminar en esto, que solo Dios es el cuidador de su pacto. Al garantizarnos a nosotros su plan de redención en la eternidad y venir a este mundo a vivir y cumplir la obra de la ley para hacer bendición para muchos, que cree en fe por Él y darnos su gracia beneficiosa para nosotros vivir eternamente a Él. Este es un pacto en el cual se pasan en tres pactos lo que hablé recién: el pacto de redención, el pacto de obra y el pacto de gracia. Y estos pactos, ¿sabe quién los cumplió todo? Nuestro Señor. Porque Él fue el plan precioso de este pacto. Y este pacto maravilloso es que Cristo cumplió su promesa. No solamente como Dios y hombre, sino que vivió bajo la ley y cumplió toda la ley, que incluso a los profetas ningún tilde ni ninguna coma se le pasó. Y se humilló hasta lo más sumo de todos nosotros, incluso hasta lavando nuestros pies, para que usted y yo podamos tener vida. ¿Se da cuenta? Nosotros somos hombres y fallamos. Y sí, hermanos, fallamos, porque cada uno de nosotros fallamos. Nuestra palabra muchas veces no vale, porque mi palabra muchas veces yo digo, sí, yo estoy ahí a las 10 y no llego y quizás no vaya. ¿A cuánto no le han cortado la luz en su casa, el agua? ¿A cuánto no le han cortado los suministros? Usted no es una persona que vale porque no cumple su palabra, porque somos hombres y fallamos. Y aunque vamos a la notaría a hacer un compromiso de compra-venta y vamos a hacer esto, siempre vamos a fallar en algo, porque somos hombres y fallamos. El único pacto hermoso que Dios hace con nosotros es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumplió toda su palabra y Él es el que dio vida. Él se dio su propia vida por ti y por mí. ¿Y eso no es hermoso, hermano? ¿No es hermoso ese compromiso que hizo el Señor con nosotros? Que nosotros como personas que no merecemos, y el Señor nos tiene aquí. Algo lo más hermoso que vamos a disfrutar hoy día es que quizás algunos no puedan tomar la Santa Cena y otros sí,
es ver este sacramento tan hermoso de que el Señor comparte su mesa con su pueblo. Y esto es hermoso porque sabemos que algún día de mañana nosotros vamos a estar en la mesa del Señor y vamos a estar todos con Él cenando. Y va a ser algo tan hermoso, hermano, y vamos a vivir en la eternidad. Pero por ende tenemos esto para hacer memoria de Él, para estar con Él y recordar y también confesar que Él murió. Porque Él dice que nosotros tenemos que confesar su muerte y decir que Él murió, pero también resucitó. Así que en este momento, hermano, le voy a pedir a que oremos y le voy a pedir que se pongan de pie para que podamos orar y para que el Señor nos ayude a que podamos comprometernos, sabiendo que fallamos y que somos personas corruptibles, pero al fin y al cabo que el Señor, a través de su palabra, que vaya en nuestro corazón. Recuerde, la ley le queda al centro de este pacto, también a nosotros. Si lo apartamos a esta ley, de su palabra, vamos a apartarnos al Señor. Así que lo invito a orar en este momento. Padre, le damos gracias.